Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Omar Josué Velázquez González del 301 Matutino y en este video voy a explicar de forma breve el género dramático. Cuando se habla de género dramático nos referimos a los textos destinados a ser representados en un escenario frente a un público y se desarrollan a través de diálogos y movimiento. Por ejemplo, obras de teatro a las que todos estamos acostumbrados a ver en películas, series, etc. Existen los subgéneros del género dramático. Estos subgéneros se dividen en mayores, que son tragedia, comedia y los dramas. La tragedia son obras con un final triste y trágico. En la comedia se utiliza mucho el recurso de burlarse de la vida de otras personas, como la ridiculización del estilo de vida de personas en particular o de un grupo de personas. Y por último tenemos al drama, que son obras llenas de suspenso y acción. Estamos muy acostumbrados a verlas en las películas, géneros dramáticos con mucho suspenso y acción. Dentro de los menores caen el sainete, paso o entremés y la ópera. Dentro del sainete se busca ridiculizar la figura de una persona o de un grupo de personas, como por ejemplo algo bastante común sería ridiculizar la figura del presidente y algunas de sus decisiones, etc. Un entremés es una pieza teatral de un solo acto con un tono que contiene un tono humorístico. Dentro del subgénero de menores están obras bastante cortas. Y por último, la ópera es un género musical teatral en el que una actuación teatral se armoniza, se canta y se acompaña con música. Características. Estructura externa. El texto dramático se divide en actos, los actos en escenas y las escenas en cuadros. Esto es cómo se divide una obra cuando está siendo presentada ante el público. Y es una de las características externas. Se distingue el cambio de un acto hacia otro cuando se cierra el telón. Cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, diremos que está introduciendo una nueva escena. Por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observemos cambios en la escenografía. Estructura interna. Presentación del conflicto que va al inicio y se nos muestra el problema que se tiene que resolver. Se podría decir que el tema del que trata la obra. El desarrollo de las acciones, que es todo lo que lleva a la obra a un punto en el que todo converge en el clímax, que es la parte con mayor tensión que nos causa emociones. Y por último, el desenlace que resuelve el conflicto planeado inicialmente, que es el final básicamente. Elementos del teatro. El dramaturgo es quien escribe la obra, el autor de la obra principal. El director, quien dirige a los actores para la actuación, es el que se encarga de organizar cómo va a quedar la obra y cómo la quiere. Los actores, que representan a los personajes, quienes actúan como los personajes de la obra y representan a cada una de sus características. Y el público, que son pues la audiencia. Elementos técnicos. En los elementos técnicos está el escenario o lugar donde se actúa, los elementos técnicos son las cosas que se utilizan para la obra, como toda la utilería, como aquí se puede ver máscaras, y ambientación de la escenografía. Obras dramáticas destacadas: Hamlet de William Shakespeare, 1599 y 1601. La vida es un sueño de Pedro Calderón en 1635 y Don Juan Tenorio de José Zorrilla en 1922. Para finalizar, tenemos la adaptación de un texto narrativo a un texto dramático. Para adaptar un texto narrativo a dramático es necesario añadir diálogos a los personajes.
más apariciones de los personajes y la conversión de la voz del narrador en sucesos. ¿Qué quiere decir esto? El narrador en un texto narrativo va a describir los ambientes, y esos ambientes en texto dramático se tienen que representar en el teatro y en la escenografía. La utilería y acciones en el teatro son todas las cosas que aparecen en el texto narrativo y son representadas como cosas reales en el texto dramático, cosas físicas, no solo descripciones. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video.